Hola, mi nombre es Luis Carlos Sánchez, soy estudiante del programa de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El siguiente es un video explicativo de la arquitectura de von Neumann para el curso de Arquitectura de Computadores liderado por el tutor Angelo Quintero, grupo de trabajo 24. ¿Qué es una arquitectura de computadores? Es el diseño conceptual y la forma en cómo están estructuradas todas las operaciones en un computador. Es decir, hay una serie de elementos que están integrados y esos elementos tienen unas funciones específicas. La forma en cómo están integrados y cómo funcionan esos elementos es lo que se conoce como una arquitectura. En esta imagen podemos ver unas capas de cómo están estructuradas las diferentes arquitecturas del computador, pasando desde la arquitectura del hardware, que es la parte física y tangible, hasta las arquitecturas del sistema operativo de aplicaciones. Nos interesa para esta finalidad las arquitecturas a nivel de hardware, en las cuales tenemos dos grandes ramificaciones: la arquitectura hardware y la arquitectura de von Neumann. Estas arquitecturas se diferencian principalmente en la forma en cómo tienen definida la memoria y la utilización de dicha memoria. A nuestros fines nos interesa solo la von Neumann. Esta arquitectura es posible gracias a dos grandes genios de primera mitad del siglo XX, como Alan Turing, que era un conceptualista informático, matemático inglés, que en 1937 publicó un artículo llamado La máquina universal. Teóricamente, Turing expone un computador en el que el programa esté almacenado en memoria y simplemente cambiando el programa cambia la función del computador. Es por lo que le llama máquina universal. John von Neumann recapitula estos conceptos, también estructura mejor una arquitectura en la que se utiliza una unidad de control, una unidad aritmético lógica, y diseña el primer computador electrónico llamado el EDVAR en 1945. Este concepto era revolucionario, el de almacenar un programa en memoria, porque hasta esa época los computadores eran estáticos. Modificar el programa era volver a cablear todo el equipo, lo que por supuesto era tremendamente ineficiente. Esta arquitectura se caracteriza por dos elementos bien especiales. La primera, como ya la dijimos, es que hay un programa almacenado en memoria. Cambiando el programa cambia el propósito de la computadora. De ahí el nombre de propósito general. El segundo es que esta arquitectura a su vez tiene un defecto o una dificultad que se llama cuello de botella de von Neumann, y consiste en que al tener una memoria compartida para los datos y para los registros del programa, el procesador pierde ciclos porque tiene que estar esperando a que la memoria RAM o le entregue el dato o le entregue el registro, debido a que utiliza el mismo bus de comunicaciones. Veámoslo un poco más gráfico. Este es un mapa conceptual de una arquitectura de von Neumann pura, en la cual tenemos definidos los diferentes elementos que la componen. Unos dispositivos de entrada y salida, que son básicamente los que le permiten al computador comunicarse con el mundo exterior. Unos buses, que son unas pistas que puentean los diferentes módulos y que permite que se comuniquen entre sí. Estos buses son de dirección, de control y de datos. Tenemos una CPU o un procesador que tiene dos elementos llamados unidad de control, que, como su nombre lo indica, controlan las diferentes operaciones que se están llevando en todo el equipo, y una unidad aritmético lógica que procesa matemáticamente a través de algoritmos lógicos el programa y los datos que están cargados en memoria. Tenemos finalmente el elemento más característico de esta arquitectura, que es la memoria compartida. Como ya dijimos, es una memoria en la que se almacena el programa, pero que también se almacenan los datos. Eso significa que la memoria o le está entregando datos al procesador o le está entregando registros a través de los buses. Esto es lo que en su momento se llamó cuello de botella.
Vamos ahora a hacer un símil entre la arquitectura pura en 1945 a una arquitectura moderna de un computador de un par de años. Este es un diagrama de los diferentes elementos de una board, la electrónica de un computador moderno. Tenemos la unidad de entrada y salida, compuesto por los diferentes periféricos de salida como el monitor, la impresora, los parlantes, periféricos de entrada como el teclado, el mouse, el escáner, y de salida como el modem. Tenemos un bus de datos, un bus de control y un bus de direcciones que comunican las diferentes partes del computador, y una memoria principal donde se almacenan el programa y los datos que se están trabajando. Hasta aquí es idéntica a la arquitectura pura de von Neumann. La gran diferencia está en el procesador moderno. Según la arquitectura de von Neumann, tenemos una unidad de control y una unidad aritmético lógica que siguen existiendo en los computadores de hoy. Pero la gran innovación es tener un sector llamado memorias caché, que son básicamente celdas de memoria físicamente separadas de la memoria RAM. Es en ese sentido que un computador moderno suprime el cuello de botella de von Neumann al tener una memoria que trabaja a la misma velocidad con que se están procesando datos en la unidad aritmético lógica y con la que el computador está controlando todo el proceso. Es decir, es una memoria volátil, pero que permite entregarle información, almacenar información temporalmente a la unidad aritmético lógica, la unidad de control, tanto de datos como de registros, permitiendo entregarlos a los mismos ciclos con que se trabaja el procesador. Si no se tuviera estas memorias caché, el procesador tendría que trabajar enteramente con la memoria RAM a la velocidad de la memoria RAM, y por supuesto perdiendo ciclos de procesamiento, lo que hace lento el sistema y es lo que se llama cuello de botella. Esta es una foto de la board en la cual puede identificarse el socket donde se conecta el procesador. Hay un sector de puertos tanto de entrada como de salida, de diferentes arquitecturas y de protocolos de comunicación. Hay también unos puertos llamados DIMM donde se conectan las unidades de memoria RAM. Y finalmente, a lo largo y ancho de toda la electrónica de la tarjeta hay unos buses, los diferentes buses de control, buses de datos, buses de direcciones que comunican todo el sistema entero. Aquí en esta foto podemos ver un procesador que contiene internamente la ALU, la unidad de control y la memoria caché. Las memorias RAM, que por ahí son de expansión, permiten incrementarlas o reducirlas solo con utilizar tarjetas, y estas son unidades de almacenamiento externo. Como dijimos acá, son más lentas que la memoria principal, pero de mayor capacidad, y se encargan de almacenar todo el sistema operativo, los programas y los archivos varios de usuario. Bien, espero que haya sido claro el video. Saludos.